vamos a estudiar su última obra más importante publicada en vida, y es una obra que se publica mientras Hegel se encuentra en Heidelberg, y su obra se titula Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Lo interesante de esta obra es que, como tal, busca hacer una síntesis en donde presenta una visión general de todo su sistema filosófico. Aquí ya no se detienen elementos particulares, sino que trata de hacer una síntesis de todo ese gran sistema filosófico. Por eso esta obra está compuesta de una sección introductoria, y de ahí la obra se divide en tres grandes partes. Una primera parte es un resumen de su obra ya publicada y que nosotros ya estudiamos algunos elementos de ella, que es la ciencia de la lógica. En la segunda parte se ocupa del estudio de la filosofía de la naturaleza. Y la tercera parte, que es la parte más original, es la parte dedicada a la filosofía del espíritu. Nos vamos a detener en la filosofía del espíritu porque consideramos que es la parte más original, ya que va a desarrollar la idea de que el espíritu es, como tal, la verdad del alma y de la conciencia, que es lo que vamos a ver a partir de este momento. La filosofía del espíritu se encuentra dividida en tres secciones. Una primera sección dedicada al estudio del espíritu subjetivo. La segunda parte dedicada al estudio del espíritu objetivo. Y en la última parte se dedica a su reflexión sobre el espíritu absoluto. ¿Sí? Aquí Hegel va a definir el espíritu como la libertad. En últimas, que somos seres para la libertad. Y que la libertad como tal es la esencia del espíritu. Lo que hace que el ser sea lo que es, se desarrolla en una profunda libertad. Pero esta libertad, o en últimas, para que el espíritu llegue a ser libre, ese espíritu tiene que tomar una autoconciencia. Implica esa conciencia. ¿Qué significa eso? Que fundamentalmente nosotros somos lo que de verdad conocemos. Entonces debemos tener conciencia de lo que somos. Y desde ahí, Hegel entiende el espíritu absoluto. ¿Por qué? Porque en últimas el espíritu absoluto es la razón que sabe totalmente. Y ese espíritu absoluto entonces vendría siendo la síntesis entre el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo. Entonces, como se dan cuenta para Hegel, aquí hay una dialéctica, ¿no? El espíritu subjetivo que representa la tesis, el espíritu objetivo que representa la antítesis. De la contradicción que se da entre las dos, se produce la síntesis en el espíritu absoluto. Vamos a iniciar con el estudio del primer momento del espíritu, que para Hegel es el espíritu subjetivo.
¿sí? Y que a él se dedican las ciencias de la interioridad humana. Hegel está convencido que la filosofía del espíritu comienza con la consideración del espíritu, pero no del espíritu de forma universal, sino del espíritu en su expresión individual. Y en ese sentido, aquí estudia al espíritu en la manera en que el espíritu establece una relación consigo mismo. Es unir en sí mismo, dice Hegel. Y en la medida en que el espíritu es capaz de ir en sí mismo, el espíritu comienza a tomar conciencia. Y esa toma de conciencia la expresa progresivamente en tres momentos, ¿sí? El momento antropológico o el momento del alma, el momento fenomenológico o el momento de la conciencia, para terminar en el momento psicológico o en el momento del sujeto para sí. Aquí nuevamente encontramos tesis, antítesis, síntesis en la estructura del espíritu subjetivo. Entonces, el espíritu subjetivo encuentra su síntesis en el momento psicológico, que ya lo vamos a mirar. Lo que tenemos que tener también muy claro y es que cuando nosotros utilizamos la palabra psicología, fenomenología, alma, el significado que tienen estos conceptos para Hegel son muy diferentes al significado que nosotros le damos hoy a estos conceptos. Es más, para nosotros hoy estas resultan siendo unas disciplinas. Y hay que tener mucho cuidado en no confundir la comprensión que tenemos de estas disciplinas a la comprensión que tenía Hegel de esas disciplinas, que es lo que vamos a explicar en adelante. Entonces vamos a iniciar con el primer momento, que es el momento antropológico. Y en este primer momento, Hegel identifica al espíritu con el alma, pero con el alma más natural que existe. ¿Cuál es esa alma primera? ¿Cuál es esa alma primera? Esa alma que la considera encarnada. Sí, es el alma que está unida a un cuerpo. ¿Por qué unida a un cuerpo? Porque solamente unida a un cuerpo el alma es capaz de captar o de recibir sentimientos, sensaciones, emociones. Y entonces es ese momento en el que el espíritu inicia el desarrollo de sí. ¿Sí? Es el momento más primero, es el momento en donde el alma comienza a tomar, y ahí comienza a pasar al segundo momento, a tomar conciencia de lo que es. Esa toma de conciencia es lo que Hegel va a llamar el momento fenomenológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el alma, el espíritu como tal, comienza a tener, por un lado, un conocimiento de sí, que ya lo habíamos visto en el momento antropológico, y en la medida en que se conoce a sí mismo, comienza a darse cuenta que hay algo que no es ella. Inicia también un conocimiento de algo distinto de sí. Es en este momento en el que el espíritu comienza a descubrir a lo otro, o al otro como tal. Y por lo tanto
comienza a tener la conciencia de que existe algo que no es él. Y ese algo que no es él es el mundo exterior. Entonces, el momento fenomenológico es el momento en el donde el alma toma conciencia del mundo que le rodea. En el momento antropológico, el alma, la conciencia, comenzaba a darse cuenta de sí misma. El último momento del espíritu subjetivo es el momento psicológico. Y es importantísimo porque Hegel plantea que aquí se va a dar un reencuentro, ¿sí? Un volver así del espíritu, pero en dos dimensiones. Es un reencuentro del espíritu consigo mismo, que es lo que habíamos visto en el momento antropológico, en donde el alma comienza a tener conciencia de sí misma, pero al mismo tiempo es un reencuentro del espíritu con el mundo exterior. Que es el momento de la fenomenología. Y entonces, aquí, por eso le habíamos dicho que esta concepción es dialéctica total, porque en el momento psicológico lo que se va a dar es esa síntesis de el mundo exterior y el ser en sí mismo. ¿Por qué? Porque en este momento el espíritu se da cuenta de lo que sabe y de lo que quiere. En últimas, aquí el espíritu comienza a tomar conciencia de qué es lo que quiere. Y lo que quiere es la libertad. Entonces, el momento psicológico es aquel momento en donde el espíritu toma conciencia de su libertad. Es donde el espíritu comienza a sentir la necesidad de ser libre. Y aquí, cuando el espíritu reconoce la necesidad de ser libre, es cuando el espíritu reconoce la necesidad de autoafirmarse, de autodeterminarse. Y Hegel entonces termina planteando que la única manera de autoafirmarse es reconocer que el hombre está condenado a la libertad. Y tiene que luchar por encontrar esa libertad, por hacer concreta esa libertad. En últimas, por volver esa libertad no algo subjetivo, sino algo objetivo, que es lo que vamos a estudiar en la segunda parte del espíritu, que Hegel justamente la tituló así, el espíritu objetivo. Vamos a iniciar el estudio del espíritu objetivo. Ya habíamos visto en el momento anterior, en el momento del espíritu subjetivo, que el espíritu como tal, el alma como tal, la conciencia como tal, se reconoce a sí mismo. El momento de la autoconciencia, pero al mismo tiempo comienza a reconocer al otro, a lo otro, comienza a reconocer al mundo, pero tanto su autorreconocimiento como el reconocimiento del otro lo hace desde la perspectiva de sujeto. O sea, el espíritu se reconoce como sujeto. Y ahí entonces aparece, dentro de la filosofía del espíritu, el problema de la subjetividad. En el espíritu objetivo es el momento en el cual el espíritu se enfrenta a la necesidad de superar esta subjetividad. Y en ese sentido, el espíritu
tiene que dedicarse a la construcción de relaciones reales que le permitan a relaciones objetivas. Entonces, el espíritu objetivo es ese paso de la subjetividad a la objetividad de las relaciones entre los hombres. Y en la medida en que esas relaciones reales que se dan entre los hombres sean objetivas, es que el espíritu podrá hacer concreto su anhelo de libertad. Por lo tanto, en el espíritu objetivo, así como en toda la comprensión de Hegel, existe una dialéctica que parte del derecho, que es el primer momento de la construcción de libertad, que sería la tesis. Luego pasaremos por un estado moral, que será la antítesis, para terminar en el estado ético, en el estado en donde se concretiza de la mejor forma la libertad, que sería la síntesis del espíritu objetivo. Para Hegel, el problema de la libertad no se limita al espacio del individuo, no se limita a un espacio individual. ¿Por qué no se limita a un espacio individual? Porque en ese sentido la libertad estaría únicamente limitada al espacio del otro. La frase que siempre hemos escuchado, ¿no? Mi libertad llega hasta donde llega la libertad de los demás. En ese sentido, Hegel, para superar esa contradicción, entiende que la libertad como tal se potencia en la medida en que el espíritu es capaz de crear nuevas, por un lado, y mejores relaciones entre los individuos. Entonces, el derecho, la moral y la ética son las maneras como se desarrollan históricamente ese tipo de relaciones. Para Hegel, el derecho, que es el primer momento del espíritu objetivo, el derecho consiste en la forma más elemental, más simple que existe de relacionarse las personas. Es decir, es la manera más sencilla de relacionarse entre seres que se consideren racionales y que quieran ser libres. Esa es la condición fundamental del derecho. ¿Por qué? Porque en esta forma tan elemental, lo primero que se da es el reconocimiento del sujeto como una persona jurídica. Y en ese sentido, el principal derecho que tiene la persona es el derecho a la propiedad privada. El cual está amparada por la ley. En ese sentido, para Hegel, entonces, la ley corresponde a un límite que desde el exterior se impide o se construye para impedir la agresión que se pueda dar entre los hombres, para impedir la agresión entre unos y otros. Y la norma es ese espacio que nos ayuda a convivir. Ahora bien, el segundo momento del espíritu objetivo es el que corresponde a la moral. ¿Sí?
La moral parte en el momento en el que el sujeto, en el momento en el que el espíritu comienza una interiorización de la ley. Y en ese sentido, el sujeto trata de entender el sentido y la razón de ser de la ley. A partir de esa interiorización de la ley, la manera como yo actúo, mi obrar, que siempre seguía a partir de principios, ya no solamente obro de manera externa. O sea, yo no obro únicamente porque las leyes que son externas me obligan a comportarme de esa manera, sino que yo comienzo a obrar desde mi intimidad. O sea, porque yo reconozco en la interiorización que he hecho de la ley la razón que tiene esa ley. Entonces, en la moral, el sujeto comienza su autodeterminación. Ya no solamente cumple la ley por la obligación externa, sino que cumple la ley por la obligación interna que ella tiene. Y entonces, cuando un hombre actúa, cuando un hombre se comporta, ya no lo hace porque la norma se me impone. Y en últimas, ya no se hace por temor al castigo que la ley impuesta me establece, sino que yo comienzo a obedecer la ley por decisión propia. O sea, porque yo quiero y entiendo que es la forma adecuada de comportamiento. Entonces, en este momento, en el estado moral, el deber del individuo es producto de mi elección. El tercer momento es el momento que corresponde a la ética. Para hablar de la ética en Hegel, tenemos que partir del reconocimiento que hace Hegel de que todo ser humano, en este proceso dialéctico de libertad, se reconoce esencialmente como un ser político. Pero que en la medida en que el ser humano se reconoce como un ser particular, o sea, en la medida en que el individuo reconoce su particularidad, él cae en una tentación que debe vencerla, y es la tentación de realizarse, de alcanzar su libertad de manera aislada. Que es el problema de la moral, y es que la moral nos puede llevar fácilmente al egoísmo y al individualismo en la necesidad que tengo de realizarme libremente. Entonces, esa contradicción que nos plantea la moral se supera en el momento ético, porque en el momento ético el individuo y el espíritu reconoce que solamente desde una perspectiva social, solamente en las relaciones que yo establezco con los otros, en las relaciones entre los sujetos, entre los otros yo, es que el hombre de verdad puede realizar la vida moral. O sea, solamente en esas relaciones intersubjetivas la vida moral puede realizarse. Entonces, el individuo debe pasar de un espacio de la moral a un espacio de la eticidad. Que ser éticos es en últimas aprender a vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de costumbres.
de religiones, de arte, de leyes, de instituciones. Y es en la relación que el sujeto establece con esas religiones, con esas leyes, con esas costumbres, con ese folclore, que de verdad el individuo se realiza. El mundo de las relaciones para Hegel, es el mundo verdadero. Por lo tanto, ese es el lugar donde el sujeto se debe individualizar. En la medida en que se realiza en esas relaciones. Y en la medida en que se individualiza en esas relaciones, es que el sujeto se puede realizar alcanzando su libertad. Es entonces en ese mundo de relaciones donde el sujeto debe encontrar su libertad. Es un mundo que está marcado por las leyes y por las instituciones que velan por el cumplimiento de la ley. Y son las leyes y son las instituciones aquellos escenarios en donde podemos conseguir la objetividad y la estabilidad de lo ético. Lo ético alcanza su punto de objetividad en la ley y alcanza su estabilidad en las instituciones que defienden esas leyes. Y esa estabilidad y objetividad que le da el mundo de relaciones a partir de las leyes y las instituciones es lo que evita que el sujeto pueda obrar por el simple capricho o llevado por su opinión personal. En últimas, libra al sujeto de la subjetividad y dota al sujeto de la objetividad para alcanzar su libertad. Entonces, solamente cuando el sujeto está inserto en este mundo de lo ético, es que puede alcanzar su libertad. Y las instituciones fundamentales desde las cuales se construye esa libertad son la familia, la sociedad civil y el Estado. Vamos a concluir este estudio de la filosofía del espíritu con el último momento, el momento que corresponde a la filosofía del espíritu. Ya nos había quedado muy claro en el momento anterior que el espíritu como tal, ¿sí?, se realiza en la historia. No se realiza en la nada, sino que se realiza en las relaciones que establece con los demás. Y en esa historia, el espíritu lo que busca es su libertad. Pero, por más que alcance su libertad plena, no lo consigue todavía. Debe concluir esta libertad. Y para Hegel, esta libertad es una vuelta del espíritu a sí mismo. Pero esta vuelta del espíritu a sí mismo se da a un nivel superior. Solamente se logra cuando el espíritu sea capaz de autoconocerse de manera absoluta. Y eso es el espíritu absoluto. Fundamentalmente, el espíritu absoluto es la idea que se autoconoce.
Es el espíritu que toma conciencia de sí mismo, pero de manera absoluta. No de manera subjetiva, no de manera objetiva, sino de manera absoluta. Y tal autoconocimiento para Hegel es muy claro. Es solamente el conocimiento de Dios. Y aquí Hegel rebaja a Dios al hombre. Y eleva al hombre hasta Dios. Hegel cree de esta forma que ha conciliado el problema de lo finito versus el problema de lo infinito. ¿Y cómo lo concilia fundamentalmente? En un proceso dialéctico que se desarrolla también en 3 momentos. Ese ir de el hombre hacia Dios y ese Dios hacia el hombre parte en un primer momento en el arte, la tesis. Se desarrolla en un segundo momento en la religión, la antítesis. Y llega a su máximo desarrollo en la filosofía, la síntesis. Entonces, piensa Hegel, de estas 3 formas, nosotros es que, por un lado, conocemos a Dios, pero al mismo tiempo Dios se conoce. Y esa relación hombre-Dios, conocimiento de Dios y autoconocimiento de Dios, se realiza respectivamente a través de la intuición sensible en el arte, la fe en la religión y el concepto puro en la filosofía.